Dice la Biblia así, Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hasta ahí, oremos. Padre Santo, gracias por la bendición de estar esta tarde en la casa de Dios. Gracias por la presencia tuya en medio nuestro, en el transcurso del día, en nuestras ocupaciones, en lo que hoy estuvimos ocupados. Gracias por darnos los cuidados necesarios para poder tener en consideración el venir al templo en esta tarde. Y ya que estamos aquí, oh Dios, para abrir tu palabra y meditarla, te ruego que nos des la unción de tu Espíritu Santo y la motivación necesaria a nuestro espíritu para poder estar atentos y tomar lo que nuestra alma necesita. Tu palabra dice, mi alma tiene sed de Dios, dijo el salmista del Dios vivo. Así que hemos venido para saciar esa necesidad que nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, tiene del aspecto espiritual. Bendice los siguientes minutos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos meditando ya en los últimos versículos del capítulo 2, donde Pablo le está diciendo en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ya no son ustedes, ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Les está recordando que ahora en Cristo ya no son lejanos, ya no son como un extraño en un país distinto al propio. Y ya no es tampoco un migrante, ¿no? Ni extranjero ni advenedizo, sino que estamos en el mismo nivel, por decirlo de esa manera, conciudadanos. Somos miembros de la familia de Dios, pero somos también conciudadanos. Somos un ciudadano igual que otro ciudadano que ya es miembro de la ciudad celestial, por decirlo de esa manera. Y el versículo 20, Pablo continúa diciéndoles, y como ya somos miembros de la familia de Dios, ahora Pablo en el versículo 19, 20 y 21 está representando a la iglesia de tres maneras, dijimos. En el versículo 21 la compara, no la representa, la compara con un edificio, ¿verdad? Bueno, la compara primeramente con una ciudad, porque dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, pertenecen a una misma ciudad, ¿no? La compara con una ciudad, a la iglesia también, al cuerpo de Cristo, lo compara con un edificio, con una casa. Ahora sois miembros de la familia de Dios, con una casa, un hogar, ¿no? La familia de Dios. Y una vez convertidos a Cristo, entonces pasamos a ser miembros de esa familia, ¿okay? La familia de Dios. Habla de la iglesia en el sentido del cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos todos los creyentes. Pregunta, ¿todos los creyentes pertenecen a la misma iglesia local? No. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, a un solo cuerpo, ¿verdad? Son los creyentes del Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no? Los creyentes del Nuevo Testamento o en la etapa de la iglesia, no somos miembros todos de la misma iglesia local, pero sí somos miembros todos del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero somos miembros de diferentes iglesias locales o congregaciones locales. Así que aquí la Biblia o el apóstol Pablo está comparando a la iglesia con una ciudad, con una casa, con una familia. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio. Aquí compara Pablo a la iglesia con un edificio. Y hablábamos también, a contrario a lo que comúnmente uno dice, y estuvimos explicando esto, la iglesia no es el lugar, somos los hermanos. Pero aquí la palabra de Dios o el hermano Pablo sí está comparando la iglesia, los hermanos, con un edificio, ¿no? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo en quien todo el edificio, está hablando de los miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, los creyentes, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí Pablo le vuelve a llamar a la iglesia edificio, le llama templo en sentido figurado. ¿Okay? Entonces, pero también hay una acción que la iglesia debe de llevar a cabo. Y en el versículo 20 comienza diciendo edificados, y en el 21 dice va creciendo, ¿no? Y en el 21, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que una iglesia o una congregación debe de crecer, espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando. La Biblia dice que Dios estableció predicadores, varones, predicadores, apóstoles que ya no hay. En Efesios capítulo 4, ya vamos a llegar en ese momento. Apóstoles, Dios estableció apóstoles, ya no hay, a profetas que ya no hay en el sentido estricto de la palabra bíblica, pero sí hay evangelistas, hay maestros y hay pastores. Estos sí los hay, permanecen todavía actualmente. Y estos tres oficios o ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y perfeccionar el cuerpo de Cristo y crecer, que se edifique una congregación. Así que los predicadores que Dios ha establecido en una iglesia, que Dios los ha constituido, es para que la congregación crezca, es para hacer crecer a los hermanos con la enseñanza propiamente de la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 que vamos a iniciar en esta tarde, podemos dividirlo en dos partes. La primera parte del versículo 1 al versículo 13, que básicamente Pablo está presentándoles a la congregación de Éfeso, vamos a decirlo así, un informe de sí mismo. Pablo se está presentando a los hermanos de Éfeso cómo Dios lo llamó y las funciones que él representa y él tiene, y su llamado, su ministerio. ¿En qué consiste el ministerio de Pablo? ¿No? Y en los versículos 14 al 21, bueno, es una oración que Pablo está presentando en favor de los hermanos de la iglesia de Éfeso. El versículo 14 comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a hablar, ¿no? Es una oración en pro o en favor de la congregación de la iglesia de Éfeso. Así que vamos a iniciar con el versículo 1. Dice el versículo 1: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo comienza el versículo 3, aunque cuando Pablo les escribió la carta no estaba dividida en capítulos, mucho menos en versículos, ¿no? Esto fue al paso de los años y de los siglos más adelante, para una mejor ubicación de los pasajes, ¿no? Y de los relatos. Pero cuando Pablo escribió su carta, la escribió sobre pergamino, sobre papiro, sobre vitela, que eran pieles, que era lo que se utilizaba en aquel entonces para poder escribir, y se enrollaban usualmente eran huesos de animales, pero pulidos de cierta manera, ¿no? Hacían un pequeño rollito para enrollarlos ahí de esa manera. Y Pablo les escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, y terminando el párrafo donde les habla de la iglesia, dice: por esta causa, hermanos, yo, Pablo, les dice, quien soy un prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Ahora, literalmente, este principio de versículo quiere decir: por causa de esto, yo, Pablo, el preso del Mesías. Porque dice prisionero de Cristo Jesús. Algunos dicen que el término Jesús no viene en unos manuscritos antiguos de donde se tradujo al castellano. Por eso dicen que literalmente es Pablo, soy el preso del Mesías. La palabra Mesías se tradujo del griego Christos o Cristo, que Cristo quiere decir Mesías. Entonces dice Pablo: yo soy preso del Mesías. Y si le añadimos el Jesús, pues está relacionando al Mesías venidero, al proclamado y el prometido en el Antiguo Testamento, con Jesucristo, que fue el que vino en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces dice: por esta causa, por este motivo,
yo soy preso por Cristo Jesús, por esto que le voy a presentar, dice Pablo, por Cristo Jesús. Soy preso de Él. Aquí se tradujo, soy prisionero de Cristo, pero literalmente dicen algunos estudiosos de la Biblia que debiera de ser el preso del Mesías. Y ese artículo, el preso, pues quiere decir como algo especial, el único, ¿no? Él, algo muy, muy, muy contundente, ¿no? No uno de, ¿no? O varios, sino el preso del Mesías. No, en ese momento Pablo estaba preso. Quien le escribió la carta que usualmente Pablo utilizaba a un amanuense, se le llamaba, a un escritor, alguien que redactaba, en algunos casos era Timoteo el que le escribía, y después le decía, a ver Timoteo, tú escribe esto, y luego le decía, dame el tintero, porque en alguna carta decía, yo Pablo escribo con mi propia mano esto, como que les pedía, dámelo porque yo quiero que conste que yo mismo le escribí esta palabra o esta frase o esta declaración, ¿no? Entonces, en este caso, Pablo estaba preso. Cuando Pablo estaba preso, en Roma, por supuesto, se cree y se dice que escribió al menos 3 cartas, la de Efesios, la de Filipenses, y no estoy muy seguro si la de Filemón. Pero al menos la de Efesios y de Filipenses sí la escribió cuando estaba preso en Roma. ¿Cómo fue que llegó preso a Roma? La historia la encontramos en Hechos, desde antes de que termine el capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos, pero ahí concluye la historia. En el capítulo 28, desde el 27, en el capítulo 25, Pablo ya estaba preso en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Bueno, en algún momento en algún momento llegamos a estudiar Hechos en otra iglesia y estuvimos mirando que en el 24 ya Pablo estaba preso, lo apresaron en Jerusalén porque él venía justamente de Tesalónica y de Tesalónica pasó a Berea y cuando llegó a Berea y les predicó a los judíos en la sinagoga de Berea a los judíos de Tesalónica inconversos lo fueron siguiendo hasta Berea. ¿Se acuerdan donde dice la Biblia que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica? Porque habían recibido la palabra con solicitud y verificaban para ver si lo que realmente le habían dicho era verdad, era cierto. Entonces había judíos inconversos que lo iban siguiendo, que lo querían matar. Cuando llegó a Berea les predicó y ahí estuvo algunos días en la sinagoga, muchos creyeron y tuvo que huir por su vida. Y una vez que llegó, él tenía una encomienda y la encomienda de Pablo era llegar a Jerusalén. Traía una ofrenda de amor de varias iglesias para entregarla a los hermanos de la iglesia de Jerusalén y allí le crearon un conflicto los judíos no convertidos o los judaizantes. Llegó con un hermano, no recuerdo qué hermano llegó allí, creo que era Timoteo y Timoteo no era judío y lo acusaron de haber entrado con un gentil al templo, cosa que no había hecho, por supuesto. Entonces ese fue el pretexto que utilizaron los judíos no creyentes y los judaizantes para apresar a Pablo, para inculparlo, y sí, lograron aprenderlo, y ahí comienza en el capítulo 24, ya estaba preso, 25 y 26 nos habla de cuando se presentó ante el rey Agripa, luego ante Festo y Félix, y en el 27 llegó el gobernador llamado, ¿cómo se llamaba ese gobernador? ¿Qué fue? Agripa o Félix. No me acuerdo, no recuerdo bien el nombre, pero que le dijo, no hizo ningún mal, ya está, denle la libertad. Y dijo Pablo, no, yo apelo al César. Si me van a dar la libertad, quiero que me la dé el César. Entonces, como apeló a César, ¿quién era el César? El emperador romano. Dijo, quiero que me lleven a Roma y quiero declararme y quiero que el César, el emperador, me declare a mí libre y que no me inculpe de ningún delito que he hecho, porque no he hecho ninguno, pero quiero que esto resuene en las alturas. Y ya le dijo, bueno, pues ya apeló a César, lo tenemos que llevar para allá, entonces se lo llevaron preso. Cuando iban rumbo a Roma, bueno, tuvo que hacer un recorrido y cuando iban navegando hubo un naufragio y llegaron a la isla de Malta. Ustedes han de recordar, el último capítulo, el 28 de Hechos, nos cuenta toda esta historia.
Hubo un naufragio, nadie se perdió, todos llegaron ahí de la nave, llegaron a Malta, ahí estuvieron creo que 3 meses, si mal no recuerdo, y de ahí entonces llegó otra embarcación y los llevó hasta Roma. En Roma, cuando desembarcaron, ya había hermanos que estaban esperando a Pablo y lo encaminaron, y entonces dice la Biblia que cuando llegó a Roma, le rentaron una casa. Él vivía, por 2 años vivió en una casa alquilada, pero no estaba solo, estaba preso. No lo apresaron en ninguna prisión, valga la redundancia, sino que estaba preso en un domicilio. Obviamente estaba encadenado a un guardia romano, a un soldado romano, y ahí termina la historia del libro de los Hechos. Ahora, cuando estaba preso en ese par de años que estuvo ahí encadenado al tobillo con un soldado romano, entonces en ese par de años es cuando se dice que escribió Efesios, Filipenses y me parece que Filemón. Esa es la razón por la cual Pablo, al escribirle a los hermanos de Éfeso, capítulo 3, le dice: por esta causa yo, Pablo, preso, prisionero de Cristo Jesús. ¿Estaba preso? Sí, no en la cárcel, no en el calabozo, estaba en una casa. Y dice la Biblia, en Hechos capítulo 28, que como él no podía salir a predicar por la misma razón, entonces él recibía a la gente, venían hermanos, venían conocidos de otros hermanos que lo invitaban, se invitaban para que Pablo les enseñara, les predicara y les evangelizara. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y allí Pablo tomó su tintero y tomó su pergamino, entonces le escribió a la iglesia de Éfeso: Pablo, yo preso por esta causa, les voy a decir que hay una causa por la cual yo estoy preso en el Señor y estoy aquí sentado en esta casa sin poder salir a predicar como lo solía hacer antes, pero estoy enseñando a mucha gente aquí en casa, pero estoy preso. Y la causa de su aprehensión, pues era el Señor Jesucristo. Ese chasquido, de las cadenas del soldado romano unidas al tobillo de Pablo, le recordaba a Pablo dónde estaba y por qué estaba allí. Estaba preso por Cristo Jesús. Así que eso le recordaba a Pablo que Pablo era de Cristo, que Pablo sufría por Cristo, que Pablo se gloriaba en Cristo y que Pablo cumplía la voluntad de Cristo, su amo y su Señor. Yo, dijo Pablo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo no culpa a nadie, ¿verdad que no? No, dice prisionero por causa del evangelio, que pues yo ni quería predicar, pero pues Dios me convenció. No presenta ningún argumento como tal, ¿no? Dice prisionero de Cristo Jesús. Y no lo está culpando a Cristo, sencillamente está ensalzando la causa por la cual Pablo estaba siendo preso, y eso le causaba a Pablo una sensación, voy a decirlo así, o un sentido de gloria, de gloriarse en el Señor, porque seguramente recordaba a Pablo palabras de Cristo cuando dice: bienaventurados serán cuando por mi causa os vituperen y os persigan, por ejemplo, ¿no? Así que Pablo se sentía, voy a decirlo de esa manera, orgulloso en el sentido correcto de la palabra, porque estaba preso. Repito, no lo expresa, no lo registró Pablo como un recurso de reclamo, sino sencillamente de adoración al Señor. Yo, Pablo, prisionero, y lo dice con toda la alabanza del mundo al Señor, por Cristo Jesús. Mejor haber sido preso por Cristo que haber cometido un delito, por supuesto, ¿verdad? Preferiblemente, quiero decir, ¿no? Tener esa tranquilidad y esa paz interna de decir: estoy preso por la causa de Cristo y no porque me vieran ahí los soldados romanos o los guardas del templo haciendo improperios en el atrio del templo. Pablo tenía su conciencia tranquila. Pero también aclara y dice Pablo: soy preso de Cristo Jesús, soy el preso del Mesías. Pero también dice de Cristo Jesús: pero soy preso por vosotros.
los gentiles. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? Soy preso de Cristo Jesús. A los creyentes de la iglesia de Éfeso, exactamente. Ahora, les está diciendo a los hermanos de Éfeso, soy prisionero por la causa de Cristo, pero pues ustedes son los responsables también. Pues no está responsabilizando tampoco a los hermanos, pero les está diciendo por predicar el evangelio a los gentiles, a eso se refiere Pablo. Dice, por vosotros los gentiles, no les dice, no estoy preso por ustedes los de Éfeso. Le dice, por ustedes los gentiles. Es decir, en otras palabras, por predicar el evangelio. Aunque Pablo era de Cristo, sufría por Cristo, se gloriaba en Cristo, cumplía la voluntad de Cristo Jesús, pero la causa inmediata por la cual Pablo estaba siendo preso o había sido preso en Roma era precisamente la proclamación o la predicación del evangelio, principalmente a los gentiles, porque Pablo fue llamado justamente a predicarle el evangelio a los gentiles. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 1? 1 Corintios 4:1, ¿qué dice? Bueno, es el pasaje donde uno de varios que nos confirman el llamado de Pablo. ¿Qué dice? Capítulo 4, versículo 1. ¿Ah? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gracias, hermano. Perdón, ese es el versículo, pero es en otro punto. Más bien el pasaje es Hechos. Sí, es Hechos, pero no es el 4. Es Hechos capítulo, verá. No, es cuando se convierte, es capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 15, perdón. Hechos 9:15. Es cuando el Señor le dice a un hombre llamado Ananías, a un creyente, que reciba a Pablo y que lo bautice, y le dice, Señor. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, se refiere a Saulo de Tarso, ya convertido. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Le respondió Ananías, este creyente, fiel creyente, al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor a Ananías? ¿Qué dice el versículo 15? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Exactamente, hermano, gracias. Ahora, al Señor le dijo a Ananías, ve y búscalo, entra a Jerusalén, una calle que se llama Derecha, y él lo vas a encontrar, ¿se acuerdan? Y vas a orar por él y lo vas a bautizar. Y fue cuando se le cayeron escamas de los ojos, recibió la vista y comenzó el ministerio de Pablo. De ahí se fue a Damasco, me parece, fue a Jerusalén, luego a Damasco, y de ahí no le creyeron, y de ahí se fue a Arabia. Pablo lo dice a los hermanos de Galacia, le dice que se fue a Arabia. Parece ser que se fue 3 años y luego regresó a los 14, algo así, o fue 14. Después lo vamos a mirar con datos exactos, pero ahí fue donde comenzó. Pero lo interesante aquí del versículo 15 es que el Señor le dijo a Ananías, ve, búscalo, ora por él, bautízalo, porque instrumento escogido me es este, se refiere a Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Él le va a predicar a los gentiles. Él fue el apóstol a los gentiles y le va a predicar a los gentiles y le va a predicar a los reyes, es decir, a los gobernantes. ¿A quién le predicó antes de ir a Roma? A Agripa, a Félix, que uno era el gobernador que sustituyó al anterior. Les predicó a los soldados, les predicó a los que estaban en un puesto de autoridad. Le va a predicar a los gentiles, pero también va a tener la facilidad y la oportunidad a los reyes, es decir, a los gobernantes, y también le va a predicar ¿a quién? Dijo el Señor, a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel, Verónica? Verónica, ¿verdad? ¿O Diana? Diana, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Nosotros? Fría. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los judíos. ¿Por qué se les conoce como hijos de Israel? Era un nombre más conocido en el Antiguo Testamento. Los hijos de Israel, porque se referían... ¿Quién fue Israel?
Uno que se le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces de Israel vienen las 12 tribus de Israel. Entonces vienen los hijos, los nietos, etc. Y de ahí viene uno de los hijos de Israel, se llamó Judá. De Judá es de donde es la ascendencia del Señor Jesucristo. De Judá, uno de los hijos de Israel o de Jacob. Entonces en el Antiguo Testamento a los judíos se les conoce un poco más como los hijos de Israel. ¿A quién? A los judíos. Exactamente, a los judíos. Entonces cuando el Señor Jesucristo, el Señor le dijo a Ananías, ve y búscalo y bautízalo, ora por él, porque yo lo he escogido a él para que predique a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. También estaba, no prediciendo, pero declarando el Señor a Ananías parte del ministerio o el ministerio de Pablo, de Saulo de Tarso. Va a predicarle a los gentiles, ese es su ministerio principal. Y le va a predicar a reyes, a todos los reyes gentiles, pero también le va a predicar a los hijos de Israel, a los judíos. ¿Y qué hacía Pablo cuando predicaba en algún lugar? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la costumbre de Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿Buscaba directamente a los gentiles para predicarles? No. Lo primero que hacía era preguntar y buscar si había una sinagoga en esa ciudad. Entonces, lo primero que hacía Pablo era, voy a buscar a judíos, a los hijos de Israel que están aquí, a los judíos que no se han convertido. Entonces iba y buscaba una sinagoga, porque era más fácil encontrar ahí reunidos a los judíos que dispersos en todos lados, ¿no? O llegar a sus casas. Entonces Pablo decía, no, vamos a una sinagoga, le decía a su compañero de viaje misionero. Entonces preguntaba, lo orientaban, llegaba a la sinagoga, y una costumbre de los judíos en las sinagogas de antaño era que cuando se presentaba una visita, usualmente el ministro que dirigía en la sinagoga, había una visita y sabía que podría enseñar, le daban la palabra. Así que a Pablo cuando llegaba, le daban la palabra y él se paraba frente a los varones de la sinagoga y comenzaba a predicarles. Ahí en la sinagoga tenían rollos. Ahí las sinagogas sí tenían rollos del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá, de los profetas, de los libros proféticos, de los salmos, ¿no? Allí. Entonces, era muy fácil llegar y el ministro le daba un rollo, lo leía y entonces les predicaba. Pero les predicaba el Evangelio, hermanos, ¿saben? Bueno, les predicaba el Evangelio de Cristo, pero también cómo se predicaba el Antiguo en aquellos entonces, si no tenían un plan por escrito, el plan de salvación como lo tenemos nosotros. ¿Se acuerdan de aquel hombre? ¿Quién fue? ¿Felipe? Sí, el que le predicó al eunuco. El eunuco, fue Felipe, ¿verdad? Exactamente, fue Felipe. ¿Cómo comenzó a evangelizar Felipe al eunuco, ese funcionario de la reina de Etiopía? Se paró en su carruaje en el de él y lo vio que iba leyendo un rollo, y era el rollo del profeta Isaías. Y se asomó y le dijo, ¿qué? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Buena manera de llegar con una persona, ¿eh? ¿Entiendes lo que lees? Le dijo. Y el otro, ¿cómo voy a entender? Le digo, si nadie me explica. Bueno, pues ahorita voy y te explico. Entonces se pasó al carruaje de él y comenzó a explicarle. Dice en la Biblia que le habló del Mesías, de Jesucristo, con el rollo del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías habla de Jesucristo, no lo menciona por nombre, Jesucristo, pero menciona profecías del Hijo de Dios, de su nacimiento y de su sufrimiento y de su muerte. Entonces utilizó el Antiguo Testamento para evangelizar a un funcionario del gobierno africano, ¿no? de Etiopía. Y gracias a Dios aceptó, creo. Hasta le habló del bautismo. Sí. Yo no sé con qué pasaje le hablaba del bautismo con el libro del profeta Isaías, porque le dijo, mira, ya hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Y dijo el Felipe, pues si tú crees de todo corazón, bien te puedes bautizar, porque primero hay que creer y segundo bautizarse. Pues creo que Jesucristo es mi Señor. Pues vamos al agua. Y descendieron al agua, es decir, se introdujeron totalmente, bueno, no totalmente, pero se bajaron al agua y después lo sumergió, lo introdujo totalmente al agua, que eso significa la palabra bautizo, introducirse completamente en agua, no nada más meterse el agua y echarle la cabecita, ¿no? Que eso es aspersión y ese no es el bautismo bíblico.
Bueno, dice Pablo, regresando entonces a Efesios, ya para entrar al final, Efesios capítulo 3, yo Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. La causa de estar preso Pablo, pues era el Señor Jesucristo, y eso lo honraba a Pablo. Pero el motivo inmediato por el cual Pablo estaba preso, humanamente hablando, pues era predicarle el evangelio a los gentiles. Por eso Pablo les dice, por ustedes, pero no los efesios. Le dice, por ustedes, los gentiles, ¿no? Por predicarle el evangelio a los gentiles. Y hay varios pasajes donde nos habla la Biblia, en el libro de Hechos, por ejemplo, no lo vamos a buscar solamente como referencia. Hechos 21, del 17 al 34, nos habla de cuando Pablo predicó y tuvo un conflicto con varios personajes bíblicos por predicarle a los gentiles. En Hechos capítulo 22, versículo 21 al 24, y en el capítulo 26, versículo 12 al versículo 23, son tres narrativas distintas de situaciones que se presentaron en contra de Pablo, que atentaron contra su propia vida por predicar al grupo de gentiles, ¿no? Después de haber llegado a una sinagoga, le predicaba a los gentiles. Bueno, la fuente fueron los gentiles más bien a los que les predicó el evangelio el apóstol Pablo, y estuvo en riesgo su propia vida. Y Pablo continúa con el versículo 2 y ya con esto termino. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ustedes, la causa principal por la cual yo he sido preso y estoy en cadenas es el Señor Jesucristo, le dice Pablo. Pero también hay otra razón, es porque les he predicado el evangelio a los gentiles, entre los cuales están ustedes. No los culpa tampoco a los gentiles, sencillamente les aclara por predicar a los gentiles. Y ustedes son gentiles y no es por ustedes que esté preso, pero sí por predicarle a los gentiles, al grupo que ustedes representan. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Está hablando Pablo de su llamado, de su llamamiento. Si es que ustedes ya conocen el llamado que yo he tenido por parte del Señor para ministrarles a ustedes, los gentiles, si es que habéis oído, a eso se refiere Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Pablo era un siervo de Dios, pero también fue un administrador de la gracia de Dios. Es el pasaje que leyó el hermano, ¿verdad? Primero los Corintios 4:1. ¿Qué dice, hermano? Dice, téngannos los hombres, dijo Pablo, a la iglesia de Corinto, por... Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Exactamente, téngannos los hombres, dijo Pablo, como siervos de Dios, y también deben de tenernos y considerarnos como lo que somos. Somos siervos de Dios y somos administradores de los misterios de la gracia de Dios. Ahora, Pablo, aquí en el capítulo 3, ya lo vamos a ver la próxima semana, está hablando del misterio, de un misterio que no había sido revelado, pero por la gracia de Dios, Dios se lo reveló a él y lo está haciendo del conocimiento a los efesios, que ya miramos en un principio a qué se refiere ese misterio. Entonces ahí Pablo está administrando un misterio. Le correspondió a Pablo administrar ese misterio de la gracia de Dios. Es decir, le correspondió a Pablo enseñarles a los hermanos de la congregación de Éfeso de qué se trataba ese misterio. Vamos a verlo, qué es ese misterio, la siguiente semana, con el favor de Dios. Pero Pablo les está enseñando, les está discipulando a los hermanos de la iglesia, lo que no pudo hacer probablemente, o lo que sí hizo cuando estuvo en Éfeso, pero ahora por carta lo está haciendo con un poco de mayor profundidad. Le podemos hablar de la salvación a una persona para que acepte a Cristo, pero como es un recién convertido, seguramente no va a entender muchas cosas de la vida cristiana. Cuando ya conoce un poco más de la Biblia y cuando pasa un poco más el tiempo y asiste a una iglesia y va aprendiendo y se va familiarizando con los pasajes, con las doctrinas, con los términos bíblicos, va a ser un poco más fácil que pueda entender otras verdades de la Biblia que no es tan fácil entenderlas cuando se convierte a Cristo o antes de creer en Cristo, ¿no?
Entonces, Pablo le está diciendo, hermanos, vamos a recorrer el velo. Dios me reveló algo a mí y yo quiero administrarles los misterios del Señor para que ustedes sepan y aprendan. Ahora, esos misterios, hermanos, no es que haya algo escondido que en la vida cristiana, ya convertidos a Cristo y nos adentramos y somos parte de miembros de una congregación, no es que haya algo oculto que después, que tenemos que ocultar, algo oculto que se lleve a cabo, que tenemos que esconder ante las demás personas. No, no es eso, porque no hay. Hay ciertas religiones o sectas que muy llamativas y etcétera, etcétera, y cuando ya entra la persona y empieza a conocer un poco más, hay ciertas actividades ocultas. Mismos líderes religiosos que se visten con túnicas blancas o túnicas negras y tienen ciertos ritos que no se conocen en un principio, pero solamente se llegan a conocer y tener conocimiento de ello cuando ya están más incorporados a esa religión. Muchas veces los dejan allá adentro y para salirse es muy complicado porque corren riesgo de su integridad física misma si ellos se salen, los amenazan. No es así en el cristianismo. En el cristianismo no es así. No hay nada que esconder, no hay nada oculto. Nada oculto ni vergonzoso, dice Pablo, que tengamos que esconder. No, pero hay un misterio que Dios le encargó, es decir, hay enseñanzas bíblicas, eso se refiere con misterio, enseñanzas bíblicas que en el Antiguo Testamento no estaban tan claras o no se habían revelado, y en el Nuevo Testamento le correspondió, en la época del Nuevo Testamento, le correspondió a Pablo administrar esos misterios, dar a comprender esas enseñanzas, esas doctrinas, esas enseñanzas que estaban vedadas o veladas pues a los personajes del Antiguo Testamento. Y entre ellos era la iglesia.